Bueno, vamos entonces ahora a explicar un par de ejemplos que vienen ya aquí en el libro de Tipens del choques elásticos e inelásticos. ¿Está bien? Entonces tenemos que estar atentos para identificar cuál es el caso y qué fórmulas vamos a usar. Dice, una pelota de 2 kilogramos que se desplaza hacia la izquierda con una rapidez de 24 metros sobre segundo choca de frente con otra pelota de 4 kilogramos que viaja hacia la derecha a 16 metros sobre segundo. Encuentra la velocidad resultante si las dos pelotas se quedan pegadas después del choque. ¿Se acuerdan cuál era el caso que aplicaba? Que los dos objetos se quedaban pegados después del choque. Pues el choque inelástico, ¿verdad? Completamente inelástico. Y después nos pide un inciso B donde dice determinan sus velocidades finales y el coeficiente de restitución es 0.8. Entonces, como su coeficiente de restitución no es igual a 0, entonces no va a aplicar el choque completamente inelástico. Aquí les dice, mira, para el caso inelástico, el coeficiente de restitución es igual a 0. Entonces, vamos a resolver cada inciso por separado porque no se relacionan uno con el otro. Listo, entonces, primero, ya me da el dato de una pelota que es de 2 kilogramos, tengo la masa 1 que es de la pelota y se mueve a 24 metros sobre segundo hacia la izquierda. Entonces, este 24 metros sobre segundo va a ser negativo. Identifiquen ustedes siempre primero sus datos. Choca de frente con otra pelota que es de 4 kilogramos, mi masa 2 van a ser 4 kilogramos hacia la derecha, es decir, 16 metros sobre segundo positivos. Encuentren las velocidades y las dos pelotas se quedan pegadas después del choque. El análisis que me muestra aquí el libro, bueno, aquí ya me ponen mis datos, miren. Aquí son los datos que ahorita comentamos, la masa 1, la masa 2, la velocidad antes del choque del objeto 1 y la velocidad antes del choque del objeto 2 con sus signos correspondientes. Me pide que encuentre las velocidades que va a tener cada uno de los objetos después del choque. Y aquí viene un caso, muchachos, donde ellos se explican a su manera y dice, bueno, si el coeficiente de restitución es igual a 0, entonces bla bla bla. Pero yo lo analizo de una manera que me parece más simple, en donde simplemente digo, bueno, mi objeto 1 y mi objeto 2 vienen con cada uno con sus velocidades individuales, pero después del impacto los dos se van a mover juntos. Y eso me hace deducir que para la segunda parte de la fórmula, aquí me voy a mi fórmula de la ley de la conservación de movimiento. Para la segunda parte de mi fórmula, que es después del choque, yo voy a tener que considerar las dos masas unidas. Entonces voy a tener que sumar las dos masas. Y pues si los dos objetos ya se están moviendo juntos, se están moviendo a la misma velocidad uno y el otro. Por eso podemos deducir lo que nos dice aquí arriba. La velocidad del objeto 1 va a ser igual a la velocidad del objeto 2. Pues ya se están moviendo juntos, tienen la misma velocidad y ya. Entonces voy a considerar como que la cantidad de movimiento después del choque la puedo expresar como la suma de las dos masas por la velocidad común de los dos objetos que se van moviendo juntos. Entonces ya teniendo esto, reduzco mi fórmula a esto. La cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque con las dos masas unidas. Y ya, sustituimos los valores que identificamos en nuestros datos. Sustituimos con los signos adecuados. En este caso, el objeto 1 se estaba moviendo hacia la izquierda. Esto es igual a la suma de las dos masas por la velocidad en común de los dos objetos, que es mi incógnita. Y ya, pues hacemos todo lo que corresponda en sus cálculos. Recuerden hacerlo ustedes por su propia cuenta. Pónganle pausa antes de que vean ustedes aquí la solución y traten de plantearlo y solucionarlo por ustedes mismos y no estén nada más copiando, porque eso no sirve. Entonces ya, tienen que llegar a la conclusión de que su velocidad común de los dos objetos después del choque es igual a 2.67 metros sobre segundo.
Y nos explica aquí, bueno, el hecho de que la velocidad sea positiva quiere decir que los dos cuerpos después del choque se están moviendo hacia la derecha los dos, por eso son positivos. No hay que olvidar que la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial. Después tenemos el inciso B. Vamos a ver lo que decía el inciso B, a recordar, ¿verdad? El inciso B decía, determine sus velocidades finales si el coeficiente de restitución es 0.8. Ok. En este caso, mi coeficiente de restitución no es ni 0 ni 1. No es ni completamente elástico ni completamente inelástico. Entonces, vamos a considerar que la ley de la conservación de movimiento se aplica tal cual. La cantidad de movimiento antes de choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. Y nos vamos entonces a identificar los datos que tenemos. Son los mismos datos. Lo único que nos faltaba era tomar en cuenta el coeficiente de restitución, que vale 0.8. Y nos dice, bueno, acuérdense que ya teníamos una fórmula para el coeficiente de restitución, donde es igual a la razón de las velocidades, de la resta de las velocidades, de la razón de cambio de las velocidades después del choque con respecto a la cambio de las velocidades antes del choque. Y vamos a sustituir y nos queda esto aquí, pasando esto que pasa multiplicando el 0.8. Como nosotros teníamos los datos de U1 y U2, pues aquí lo sustituye. Y ya les queda que B2 menos B1 es igual a menos 32. Pero tengo dos incógnitas. Ya no puedo hacer ahorita, por este momento en esta ecuación, ya no puedo hacer nada. Entonces hay que ir a buscar otra incógnita. Otra ecuación. Recuerden que cuando tenemos dos incógnitas necesitamos dos ecuaciones. Para la segunda ecuación nos recomienda utilizar pues la ley de la conservación de movimiento. Entonces otra vez nosotros conocemos U1, conocemos U2, conocemos las masas, sustituyendo todo en nuestra ecuación de la ley de conservación de movimiento, pues llegamos a esta ecuación que todavía la divide entre 2 y la simplifica un poco más. Y ya, ahora sí tenemos una y dos ecuaciones para resolver dos incógnitas. Ahora nos vamos acá y ya nos plantea aquí. Tenemos nuestras dos ecuaciones, resolvemos y vamos a obtener estos resultados. El álgebra la hacen ustedes. Pero ve muy sencilla aquí cómo solucionarlo, muchachos. Si pueden, recuerden que tenemos tres métodos para solución de dos ecuaciones con dos incógnitas. El de sustitución, donde despejan una variable en una ecuación y la sustituyen en la otra ecuación. O en este caso está bien sencillo, la de igualación. Y en este caso es bien fácil identificar la de suma-resta, porque B1 tiene signo negativo y B1 en esta otra ecuación tiene signo positivo. Entonces, si las acomodamos de tal manera que me quede aquí menos B1 más B2 es igual a menos 32, muy rápido se elimina nuestra ecuación, nuestra incógnita B1, y nos queda aquí que como teníamos aquí B2 más 2B2, nos va a quedar 3B2 es igual a, teníamos aquí menos 32 más 8, menos 24, ¿verdad? Y entonces el 3 que tenemos aquí pasa dividiendo y nos queda que menos 24 entre 3 nos da el menos 8. B2 es igual a menos 8. Entonces, ya después ya nada más sustituyen este menos 8 en cualquiera de estas ecuaciones. Puede ser aquí y me queda B1 menos 16 es igual a 8. Menos 16 pasa positivo. Más 8, aquí está. B1 es igual a 24. El álgebra platicada parece así como que, ¿what? ¿De qué me estás hablando? O sea, no sé de qué me estás hablando. Me revolviste más. Por eso ustedes tienen que pausar e intentar resolverlo, y cuando vayan comparando lo que yo digo con lo que ustedes están escribiendo, les va a parecer todo mucho más claro, mucho más lógico. ¿Estamos bien? Listo. Entonces ya encontramos que la velocidad del objeto 1 va a ser de 24 metros sobre segundo y la velocidad del objeto 2 va a ser menos 8, es decir, se va a mover hacia la izquierda. Listo, vamos a hacer el otro ejemplo. El otro ejemplo dice,
9.6 dice. Entonces ya, punto y aparte. Este es otro ejemplo. Una bala de 12 gramos se dispara hacia un bloque de madera de 2 kilogramos suspendido de un cordel, como se muestra en la figura. Pues, ¿qué implica el que mi objeto, mi bloque de madera, esté suspendido de un cordel? Pues que no vamos a tener fricción y va a tener libre movimiento este bloque de madera al momento del impacto. El impacto de la bala hace que el bloque oscile hasta 10 centímetros más arriba de su nivel original. Calcule la velocidad de la bala cuando golpea el bloque. Es decir, vamos a imaginarnos esta situación que nos está describiendo. Tengo mi bloque de madera y tengo mi bala que sale ¡fum! de la pistola y choca. Justo aquí la cantidad de movimiento antes del impacto va a ser igual a la cantidad de movimiento después del impacto. Antes del impacto la velocidad del bloque antes del impacto es igual a 0. La velocidad de la bala antes del impacto, pues no me la dan. La voy a necesitar. De hecho es lo que me pide, dice aquí, calcule la velocidad de la bala cuando golpea el bloque. Es lo que me pide. Entonces, esta es mi incógnita. Va a ser igual a la cantidad de movimiento después. Entonces, la velocidad después del impacto, pues como la bala va a quedar incrustada en la madera y los dos objetos se van a mover juntos, vamos a tener que manejar que la cantidad de movimiento después del impacto es la suma de las dos masas por la velocidad común a la que los dos objetos se mueven. Listo. Entonces, pues solamente lo planteamos, ¿verdad? Listo, que solamente planteamos el problema. Vamos a ver ahora. Aquí nos viene una serie de fórmulas, pero lo que quiero primero es que observemos qué es lo que tengo que hacer. Porque arriba me está pidiendo que haga todo eso. Bueno, lo que tengo que hacer es aplicar el tema que estamos viendo. Ley de conservación de cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento antes es igual a la cantidad de movimiento después. Donde nosotros tenemos que, de la redacción del problema, ustedes ya debieron haber hecho pausa y haber sacado los datos que les proporcionaba el problema, la masa de la bala, la masa del bloque de madera y ya. Entonces aquí tenemos que de la redacción del problema tengo que la masa la masa de la bala es 0.012 kilogramos y la masa del bloque de madera es 2 kilogramos. Y de la figura y el análisis de la situación que hicimos, tuvieron que haber convertido esos 12 gramos de la bala a kilogramos, porque si no ya no nos sale el problema. Tenemos entonces que, ¿se acuerdan cuando platicamos y dijimos la madera estaba inicialmente en reposo? Al momento del impacto, la velocidad inicial de la madera era 0, la velocidad inicial de la bala es mi incógnita. Entonces aquí también me plantea eso como un dato. La velocidad inicial la velocidad antes del impacto de la madera es 0. Y la velocidad común no la conozco, pero por eso me da la altura máxima que va a alcanzar este bloque de madera después del impacto, porque como nosotros ya anteriormente vimos la conservación de la energía y cómo se transformaba la energía cinética en potencial, en este caso el impulso genera una cierta velocidad inicial una cierta velocidad inmediata justo después del impacto, que se puede traducir como una energía cinética inicial que va a producir una energía potencial. Entonces la energía cinética inicial justo después del impacto del bloque de madera junto con la bala va a producir que se alcance a elevar 10 centímetros, es decir, esta energía cinética se convirtió en energía potencial.
y de aquí viene este análisis que plantean aquí. Todo este análisis que va a empezar a hacer aquí es para calcular la velocidad común de los objetos después del choque. Entonces dice aquí, la energía cinética con la velocidad inmediata después del impulso, es decir, la de la cantidad de movimiento generada por el impulso que produce la bala, es igual a la masa, a la energía potencial, es decir, las dos masas unidas por la aceleración de la gravedad por la altura que alcanzó, que son los 10 centímetros. Después dice, bueno, pero tenemos que MB y MW, las dos masas unidas, son un factor común en ambos lados, los podemos pasar dividiendo, se cancelan porque se vuelven la unidad y nos queda que se simplifica nuestra fórmula a un medio del B, de la velocidad común de los dos objetos después del choque al cuadrado por GH. Este 2 lo pasan multiplicando y nos queda la forma que podemos ver aquí. Después se despeja con la raíz cuadrada, este cuadrado se manda con raíz cuadrada y nos queda esta fórmula despejada y simplificada. Y con eso, listo, ya encontramos nuestra velocidad que tenía inicialmente este bloque con la bala después del impulso, y que esa energía cinética debido a esa velocidad produjo que se alcanzara la altura de los 10 centímetros. Entonces viene aquí y sustituye en la fórmula 2 por G, que son una constante 9.8, y la altura de 10 centímetros se convierte a metros y listo, ya tuvimos cuál es la velocidad justo inmediata después del impulso que produjo la bala. Ahora venimos nuevamente a nuestra fórmula de la ley de conservación de la cantidad de movimiento, donde la cantidad de movimiento antes del impacto es igual a la cantidad de movimiento después. Como nos dice que los dos objetos se van a mover juntos, pues tenemos que sumar las masas, y la velocidad va a ser la velocidad común tanto de la vara como del bloque, porque se están moviendo unidos. Listo. Los datos que me daba el problema y que ya sabíamos: la masa de la bala la tenemos que convertir a kilogramos, la masa del bloque de madera, la velocidad del bloque de madera antes del impacto, que se representa con la U, es igual a 0 porque el bloque de madera estaba en reposo, y la velocidad de la bala justo inmediata después del impacto, que fue la que calculamos aquí debido a la altura que alcanzó, a la energía potencial que alcanzó debido a la energía cinética producida por la velocidad inmediata después del impacto. Aquí está ya. Ya conocemos todos estos datos, y de tal manera que mi única incógnita es la velocidad que llevaba la bala antes del impacto. Listo. Todo es álgebra, sustituyo, resuelvo de este lado con la calculadora. Esto va a pasar dividiendo, y la velocidad de la bala antes del impacto es 235 metros sobre segundo positivo. Esto quiere decir que iba hacia la derecha. Listo.